3, 2. Hola, somos médicos en formación de la Facultad de Medicina de la Universidad del SINU, sede de Montería. Estamos en el 8º semestre, estamos en la rotación de ginecología y obstetricia. Nuestro tutor es el doctor Félix Canencia Monterrosa y el día de hoy les vamos a hablar sobre las hemorragias en la primera mitad de la gestación. Bueno, para el día de hoy, este tema se divide en tres. Hoy traemos la tabla de contenido que tiene tres tópicos que son el aborto, el embarazo ectópico y la enfermedad trofoblástica gestacional. Bueno, a grosso modo vamos a empezar con una definición de las tres, que bueno, las hemorragias asociadas al embarazo son las que se presentan durante los diferentes periodos del embarazo y del parto y tienen graves consecuencias para la salud de la madre y del recién nacido. Estas representan la tercera causa de la morbilidad y mortalidad materna en nuestro país. Bueno, estas son complicaciones hemorrágicas durante el embarazo o el parto que representan la tercera causa de morbilidad, como ya bien dije, y mortalidad materna. Estas tienen unas graves consecuencias, entonces es de muy importancia que nosotros las conozcamos para sí mismos diagnosticarlas y darles un correcto manejo. Empecemos con el aborto. Bueno, el aborto, según la OMS, lo define como la pérdida o la interrupción del embarazo eh, antes de las 24 semanas o varía un poco entre las 20 y las 24 semanas. Si no se conoce la edad gestacional y se acepta como aborto cuando el feto tiene un peso menor a 500 gramos. Esta se caracteriza por una hemorragia que se presenta durante la primera mitad de la gestación, acompañada de dolor hipogastrio, que va aumentando con la evolución. Esta tiene diferentes etiologías. Entre esas tenemos como madre fumadora o que abusa de sustancias tóxicas durante el embarazo, de tabaco, cigarrillo, alcohol, entre otras. Tenemos también por anomalías cromosómicas parenterales, dieta insuficiente, infecciones de transmisión sexual, síndrome de anticuerpos antifosfolípidos, embarazo anembrionario, es decir, cuando no se produce ningún embrión, muerte fetal intrauterina, también tenemos otras causas como fiebre alta. Bueno, en los factores de riesgo, las alteraciones cromosómicas más frecuentes en el primer trimestre son las triploidías, trisomías autosómicas y las translocaciones equilibradas. Trisomías autosómicas y estas pues se observan en el 20% de los abortos espontáneos del segundo trimestre y en el 50% de los abortos en el primer trimestre. Aquí las tenemos que los dividimos en dos grupos, factores genéticos y factores no genéticos. En los factores genéticos tenemos anomalías cromosómicas y poliformismos, y en los factores no genéticos tenemos factores sociodemográficos que ya están asociados con la edad y la situación socioeconómica pues, de la madre y de su familia, el estado de la salud, algunos agentes infecciosos, causas ambientales, causas ocupacionales, la historia de vida, algunos trastornos endocrinos y pues el origen tóxico, que también incluye el consumo de cafeína, radiaciones y anticonceptivos y tratamientos. Y por último, hematomas subcoriónicos. Dentro de la clasificación vamos a tener en cuenta algo súper importante y es en caso de que sea precoz o sea tardío. Entonces vamos a tener un lapso aproximado de menos de 12 semanas y el tardío mayor a 12 semanas. Tenemos entonces en cuenta que según el desarrollo del embrión vamos a tener preembrionario, embrionario fetal y óbito. El preembrionario va desde las 5 a las 6 semanas, el embrionario va desde las 7 a las 10 semanas y el fetal va desde las 11 a las 20 semanas. Y el óbito va desde la semana 20. Siguiente. Bueno, tenemos entonces variados tipos de abortos y vamos entonces a especificar las características más importantes de los principales. Siguiente.
Listo. Tenemos entonces el primero que es la amenaza de aborto. La amenaza de aborto es entonces riesgo que se tiene en un embarazo de menos de 20 semanas. Entonces vamos a tener unas características como dolor tipo cólico no incapacitante, vamos a tener sangrados, vamos a tener al tacto del cuello, al tacto vaginal del cuello que va a estar cerrado y no vamos a tener cambios cervicales como quizás ya tengamos entonces una amenaza de aborto con un desarrollo del mismo. Y el diagnóstico pues diferencial, vamos a tener un sangrado fisiológico de la implantación que pues tiene una sintomatología parecida. Lo siguiente es el aborto completo e incompleto. Tenemos que es un tiempo menor también a las 20 semanas, pero el completo es la expulsión de todo el tejido y el incompleto es cuando se expulsa una parte del tejido. Por eso en este caso el aborto es muy importante hacer una revisión para evitar entonces que estos pequeños tejidos queden entonces dentro del útero de la mamá y puede entonces provocar una serie de alteraciones y complicaciones que eso pues es lo que no se quiere. Se caracteriza por un dolor moderado, severo, un sangrado no abundante y cambios en el cérvix de 1 centímetro, porque entonces acá ya se da una expulsión de parte del tejido, por eso entonces va a haber cambios cervicales. Siguiente. Vamos a encontrar el aborto en curso, que es también de un tiempo de embarazo, obviamente de menos de las 20 semanas o de las 22 semanas, y puede ser intermitente o inevitable. Intermitente es cuando las membranas están íntegras y inevitable cuando las membranas están rotas. En las membranas, cuando las membranas están íntegras, se puede utilizar entonces diferentes métodos para tratar de solucionarlo en caso de que se pueda, pero pues si no, se deja entonces el curso normal y se caracteriza por dolor moderado severo, sangrado no abundante y cambios en el cérvix de 1 centímetro. El aborto espontáneo es aquella interrupción de un embarazo sin que medie una maniobra abortiva, es decir, eso se da en el curso normal. Siguiente. Tenemos el aborto retenido, que puede ser diferido o anembrionado. El diferido es una muerte del feto menor a 20 semanas o 22, y el anembrionado es un embarazo no viable con diámetro del saco gestacional mayor a 25 milímetros, pero sin embrión. O sea, acá tenemos una formación completa como si fuera un embarazo normal, pero acá no vamos a tener embrión, por eso es anembrionario, sin embrión. Y se caracteriza porque no hay dolor, puede haber sangrado y pueden haber cambios en cervix. Muchas veces este anembrionado se puede desarrollar por algún tipo de patologías o incluso alteraciones psicológicas. Tenemos el aborto recurrente, que se define como la pérdida espontánea de 2 o más embarazos intrauterinos de manera consecutiva y del mismo padre, y se presenta en el 0,5 a 2%. Son aquellas embarazadas que tienen antecedentes de abortos recurrentes antes, por lo tanto, el siguiente embarazo que se piensa entonces quizás tener en cuenta, pues se tiene que hacer un estudio profundo para ver si de pronto la madre tiene algún antecedente que hace que este aborto se produzca o inclusive como el útero pues ya ha pasado por varios eventos tan traumáticos puede quedar un poco débil. Entonces también hay que mirar cuál es la causa por qué se da ese aborto recurrente y si quizás se puede hacer algún tipo de quizás de maniobra o de tratamiento para que se lleve a cabo y se caracteriza por factores endocrinos, factores uterinos y factores infecciosos. Siguiente. Bueno, tenemos entonces el aborto séptico. El aborto séptico es cualquiera clasificación que curse con infección intrauterina y las causas puede ser entonces diseminación ascendente desde la vagina después de las 14 semanas y la etiología puede ser bacterias, anaerobias, herpes, rubiola, algún tipo de infección que esté afectando. Y por último tenemos entonces el aborto ilegal. El aborto ilegal es aquel aborto que se considera clandestino, cuando se realizan prácticas inadecuadas con personal inadecuado que no está capacitado para realizarlo. Y otra cosa que queremos agregarle a esta presentación es que en Colombia, mediante la sentencia C055 de 2022, que fue entonces actualizada, tenemos una serie de cláusulas importantes para
que el aborto pues sea legal. Entonces tenemos cuando la continuación del embarazo constituye un peligro para la vida o la salud integral de la mujer, cuando existen malformaciones de pronto fetales inviables con la vida intrauterina y cuando el embarazo es producto pues de violación o incesto o transferencia. Y también es importante tener en cuenta pues la decisión de la madre sin importar pues el motivo durante las primeras 24 semanas. Siguiente. Bueno, dentro de la fisiopatología hay que tener en cuenta diferentes factores, como es que haya una correcta implantación y que exista también una buena comunicación entre lo que es el miometrio y la placenta. Vamos a tener también otros factores como causas inmunológicas, causas infecciosas, traumas y notas ambientales. En los factores hormonales hay que tener en cuenta lo que es la progesterona, ya que si esta no se encuentra presente, pues no se va a poder mantener el embarazo y pues esto va a llevar a la pérdida del mismo. Debemos decir que antes de la implantación, quien va a estar encargado pues, de producir esta progesterona y estrógeno va a ser el cuerpo lúteo del embarazo. Y ya después a los 7 días, cuando ocurre la implantación, posteriormente se desarrolla la placenta, pues va a tomar el rol de producir lo que es progesterona y estrógeno. También se ha visto que otras moléculas pues se encuentran asociadas con esto, como son las semaforinas. Estas semaforinas como la CD100, la CD72 y la CD45, pues son unas proteínas que se encuentran presentes en algunas células del sistema inmune y pues ellas lo que van a hacer es que participan en la regulación del sistema inmune. Algunos estudios han podido constatar o evidenciar la presencia de estas semaforinas en el aborto y su relación con esto. Entonces, el tejido de la mayoría de los embarazos normales del primer trimestre no suele mostrar la presencia de estas semaforinas por medio de tinción y se encontró que no hubo presencia ni de CD100 ni de CD72, pero sí hubo una tinción muy leve o débil de lo que es la CD45. Mientras que en otros grupos, por ejemplo en tejido placentario posterior a un aborto, sí se encontró la presencia de estas moléculas expresadas por una subpoblación de macrófagos placentarios o células de Hofbauer, que estas son pues células macrófagos que pues residen en las vellosidades placentarias. También se ha visto que la ausencia de esta semaforina CD100 nativa, que normalmente es expresado por estos macrófagos, da como resultado el reclutamiento de los mismos macrófagos. Por lo tanto, el CD100 encontrado en estas células de Hofbauer, independientemente de sus efectos sobre la respuesta inmune adaptativa, podría pues, tener relación o un papel en lo que es el reclutamiento de los macrófagos, como se describe en otros órganos, y por lo tanto relación con la pérdida del embarazo. Tenemos que la CD100 está involucrada en lo que es la respuesta inmune en el aborto, lo que respalda la hipótesis de que entre mayor niveles existan de estas semaforinas en el sistema inmunológico fetal, podría conllevar a lo que es la pérdida del embarazo. Siguiente diapositiva. Bueno, otra cosa importante de la que hay que hablar es lo que es la tolerancia activa. Tenemos que el embrión o el feto pues va a tener genes tanto de la madre como del padre y pues el sistema inmune debe tener una cierta tolerancia a esto o por decirlo así pues tener una aceptación a todos estos genes. La placenta pues va a tener un rol muy importante en esto, ya que la placenta es un órgano de regulación del sistema inmune que pues va a secretar sustancias como lo son la fosfolina y las neuroquininas B. Estas lo que ayudan es a evitar el reconocimiento por parte del sistema inmune y la falta de tolerancia. El trofoblasto velloso se va a encargar de la producción de HLA6, que es el antígeno leucocitario humano, que va a estimular a otras células como son los linfocitos T reguladores, que pues se van a encargar de la regulación del sistema inmune por medio de la secreción de ciertas citoquinas antiinflamatorias como son las
interleuquinas 10, la interleuquina 4, la interleuquina 3. Estas citoquinas pues van a estimular a los linfocitos T helper 2 y en conjunto con otras citoquinas antiinflamatorias como las que ya mencioné, pues van a llevar a la tolerancia. Si esta tolerancia falla, pues esto pues va a llevar al aborto de la gestante. Y las células dendríticas van también a liberar estas citoquinas que pues van a ser reconocidas por los T reguladores, que posteriormente pues van a secretar más citoquinas antiinflamatorias y con esto llevan a una tolerancia activa durante el embarazo. En caso de que se pierdan estos factores y que falle esta tolerancia activa, pues la consecuencia va a ser el aborto. Siguiente diapositiva. Bueno, dentro de las manifestaciones clínicas, inicialmente se debe reconocer que sea una mujer en edad fértil. Dentro de las manifestaciones más frecuentes vamos a encontrar el sangrado y el dolor tipo cólico en hipogastrio. Y la paciente pues va a manifestar pérdida de la sensación del embarazo, como por ejemplo disminución de la sensibilidad en los senos, disminución de las náuseas, de los vómitos, dolor lumbar. Siguiente diapositiva. Bueno, listo. Iniciando ahora con el diagnóstico. Aquí tenemos dos pilares importantes, la parte clínica y la parte ecográfica y de la prueba de embarazo. Entonces vamos a tener inicialmente una paciente que viene con los síntomas de los que habló la compañera anteriormente, dolor en hipogastrio y una hemorragia. Para saber si esta hemorragia es debido a una gestación o no, se necesita una prueba de embarazo. Pasa a la siguiente diapositiva. Entonces, la prueba de embarazo, esta lo que hace, su función es medir los niveles de gonadotropina coriónica humana, especialmente la subunidad beta HCG, la cual puede detectarse en niveles de 25 miliunidades sobre ml, a partir de los 9 días luego de la fecundación. Si esta prueba resulta positiva, hace pensar que el paciente está cursando una gestación. Además, se le puede realizar exámenes complementarios como hemograma, clasificación, para valorar la estabilidad que tiene el paciente hemodinámicamente, ya que esto va a depender también posteriormente en el tratamiento. Pasa a la siguiente diapositiva, por favor. En cuanto a la parte ecográfica, tenemos que a la paciente se le debe realizar una ecografía transvaginal, que esta es la modalidad preferible, para verificar la presencia de una gestación intrauterina, si es viable o no. La Sociedad de Radiólogos en Ecografía creó pautas para el diagnóstico de aborto, que esta cuenta con límites más estrictos para sospechar o diagnosticar un aborto, como los vemos en la imagen. Pasa a la siguiente diapositiva, por favor. Bueno, en cuanto al tratamiento, como hablamos anteriormente, va a depender mucho del tipo de aborto que presente el paciente, ya que dependiendo de estos va a requerir hospitalización o no. Algunos necesitan recibir canalización, pasarles líquidos, otros se les realiza exámenes paraclínicos para ver cómo están hemodinámicamente y algunos van a necesitar reanimación hemodinámica. Entonces, empezando con el tratamiento, pasa a la siguiente. Tenemos inicialmente la amenaza de aborto, que tiene un manejo ambulatorio. Se deben descartar que la paciente no presente patologías infecciosas, evaluar la viabilidad por medio de la ecografía que hablamos anteriormente, hacer ecografías de control y seguimiento fetal. Ahora, en el aborto en curso, estos pacientes requieren hidratación, reforzar actividad uterina por medio de medicamentos que ayuden a la estimulación uterina. Si la paciente refiere dolor insoportable, se usa analgesio, preferiblemente AINES, para su acción antiespasmódica. Evaluar, y posteriormente, si lo requiere, se evalúa la necesidad de un manejo quirúrgico. Ahora, el aborto retenido, va a depender del tiempo. Si es antes de las 12 semanas, se debe usar medicamentos como misoprostol, 800 microgramos intravaginal. Se le da recomendaciones a la paciente, un control ecográfico y pues se le puede dar de alta. Si es después de las 12 semanas, estas pacientes sí van a necesitar hospitalización. Se le va a dar analgesia para el dolor, se le debe pasar líquidos y se usa también el misoprostol. En el aborto incompleto y completo, por parte del incompleto hay que hidratar a la paciente,
se debe usar un medicamento como el misoprostol para estimulación uterina. Si lo requiere, o también se recomienda usar profilaxia con antibióticos, y posteriormente la paciente va a necesitar un legrado y revisión para seguimiento de la paciente. En el aborto incompleto, esta necesita observación, confirmación ecográfica y seguimiento con la prueba de pruebas de embarazo. Pasa a la siguiente diapositiva, por favor. Bueno, en el aborto séptico vamos a tener que una paciente puede tener un aborto y pueden quedar residuos en su útero. Esto nos puede generar una infección, por lo cual luego de la evacuación uterina se debe realizar una antibiótico terapia, se debe usar antibióticos para tratar o impedir una posible infección. Estas pacientes tienen indicaciones de reanimación hemodinámica de la paciente, administrar líquidos cristaloides y vigilar su estado hemodinámico. Se debe valorar la PCB, la diuresis, gases arteriales y venosos. Mantener la diuresis en 1,5 cc kilogramos hora. Si esto no se logra con los líquidos, se debe administrar medicamentos inotrópicos como la dopamina o adrenalina. Pasa a la siguiente. Listo, en una forma más general, tenemos 3 tipos de tratamientos: un tratamiento médico, un tratamiento expectante y un tratamiento quirúrgico. El tratamiento médico es en el que se va a requerir un medicamento para inducir el aborto. En estos medicamentos podemos usar el misoprostol y se puede usar una combinación de misoprostol con nifepristona. Que esto lo que va a hacer es ayudar o inducir aún más el aborto. Los efectos adversos que esto puede traer, obviamente, es el sangrado, que esto es lo que el residuo. Pues la paciente va a presentar dolor, náuseas o incluso pueden presentar diarrea. En el manejo expectante, este es el manejo sin fármacos. La paciente va a tener la posibilidad de escoger si el manejo expectante o un manejo médico. Este se va a usar para las mujeres que elijan el uso de no medicamentos ni tratamiento quirúrgico. Del 80 al 81% de estas pacientes podrán lograr una evacuación completa entre los 7 a 10 días. Y ahora pasando al manejo quirúrgico, este va a depender de su requerimiento. Este ha sido por mucho tiempo el manejo usado para el tratamiento en mujeres con aborto, y a pesar de conocer que existen otros métodos para el tratamiento, este debe ser considerado de elección en pacientes que presentan inestabilidad hemodinámica. Esta obviamente debido a la pérdida de sangre o una posible infección. Además, en todas las patologías que generan una comorbilidad con riesgo de complicaciones como anemia severa, coagulopatías, uso de medicamentos anticoagulantes y enfermedades cardíacas también está indicada. El tratamiento quirúrgico consiste en la dilatación del cuello uterino, seguido por la extracción del embarazo con legrado cortante o legrado por succión. Para el procedimiento se requiere sedación la paciente requiere una sedación y también requiere un bloqueo paracervical. También se debe usar una profilaxia con antibióticos, y se requiere obviamente de una sala quirúrgica, un personal especializado para este procedimiento. Puedes pasar a la siguiente diapositiva. Bueno, continuando con la segunda entidad que afecta mayormente la primera mitad del embarazo, vamos a encontrar el embarazo ectópico. Tenemos que este se define como la implantación que ocurre fuera de la cavidad uterina, en la parte endometrial. Pásame la siguiente, por favor. Bueno, en cuanto a su etiología, tenemos que esta se va a dar básicamente cuando hay un retraso en el transporte del óvulo, y ya que tenemos que se implanta entre el día 6 y 7 después de la fecundación. Este retraso ocurre cuando hay diferentes procesos que pueden alterar o provocar daño a nivel de las trompas de falopio. Se va a ver afectado este transporte. Tenemos diferentes factores como la endometriosis, la salpingitis, la edad materna, ya mayores de 35 años, tabaquismo. Pásame a la siguiente diapositiva, por favor. Bueno, acá podemos ver de una forma más amplia todos los factores de riesgo que tenemos. Tenemos que el principal factor de riesgo que existe para un embarazo ectópico es que la paciente haya tenido un embarazo ectópico previo, ya que este va a tener un 10% de recurrencia, y si la paciente presentó 2 embarazos ectópicos previos, ya se aumenta esa incidencia de un 10%, que es con uno solo, a un 25% o tal vez más.
Como segundo factor de riesgo importante tenemos los antecedentes de cirugía tubárica, ya que como lo mencioné anteriormente, esto va a ir deteriorando esa parte de la trompa de falopio y va a ocasionar que haya atraso en el transporte. También tenemos exposición del útero a diferentes medicamentos como el dietilestilbestrol, infertilidad, fertilización asistida y antecedentes quirúrgicos de cirugía abdominopélvica. Siguiente. Bueno, en cuanto a sus localizaciones, tenemos que se va a localizar en diferentes partes. Vamos a tener que la que se ve con mayor frecuencia, en un 90%, es en la ampolla. Tenemos que a nivel, pues en la división de esta, donde más ocurre es tubárico, se llama embarazo ectópico tubárico ampular, se dan un 80%. Tenemos el embarazo ectópico intersticial, que se dan un 2,5%, un embarazo ectópico ísmico, que es el que le sigue al tubárico ampular, que se da en mayor frecuencia en un 5 al 10%. Y el que se da en menor frecuencia, que es el embarazo ectópico ovárico, que este tiene un porcentaje de 0,15% al 3%. Bueno, también tenemos el embarazo ectópico intramural, miometrial o peritoneal y el embarazo abdominal. Siguiente. En cuanto a la clasificación, lo dividimos en lo que es embarazo ectópico no complicado y embarazo ectópico complicado. El ectópico no complicado se puede presentar como un atraso menstrual o metrorragia de cuantía variable asociada a síntomas de embarazo. Y en cuanto al embarazo ectópico complicado, es la rotura o el estallido brusco de la trompa grávida y se asocia con hemoperitoneo. Esta rotura se suele producir entre las 6 a 8 semanas. Ahora que veamos el diagnóstico, vamos a ver que la clínica no es tan fundamental para hacer el diagnóstico, siendo la ecografía lo que prevalece, pero puede que aparezca una triada clásica de síntomas, los cuales son la menorrea, dolor hipogástrico o sangrado. Y además puede que se sienta una masa como un tumor anexial, siendo el síntoma más frecuente el dolor hipogástrico, seguido del sangrado y la menorrea en menor porcentaje. Siguiente. En cuanto a la fisiopatología, sabemos que normalmente cada trompa mide entre 10 a 12 centímetros y se va a dividir en 4 segmentos, que ya vimos que son el istmo, el intersticio, la ampolla y el infundíbulo. Esta trompa tiene 3 capas histológicas. La primera es una mucosa que tiene células secretoras y ciliadas. La segunda es el myosalpinx y la tercera es la serosa. La función de la trompa, entonces, la podemos dividir en 5 cosas principales. La primera es el transporte de espermatozoides hasta el infundíbulo, hasta la ampolla, perdón, la captación y transporte de los ovocitos hasta las ampollas también, la fertilización que ocurre en las ampollas, la maduración del embrión en las ampollas durante 72 horas y el transporte del embrión hasta la cavidad uterina. Cualquier patología o cirugía o un agente tóxico que altere una de esas funciones mencionadas va a generar un embarazo ectópico. Bueno, en cuanto a las manifestaciones clínicas, tenemos que antes de las 6 semanas hay un 50% de probabilidad que este embarazo ectópico presente la triada que ya nuestro compañero nos había mencionado, que era dolor pélvico, amenorrea y hemorragia vaginal. Otros síntomas que también pueden estar acompañando son la sensibilidad mamaria, dolor en el hombro, dolor lumbar, mareos, desmayos y sangrado vaginal. Después de la 6ª semana, estos síntomas van a estar dados por la ruptura de este embarazo ectópico. Entonces ya van a presentarse signos de inestabilidad hemodinámica, como son dolor a la palpación, palidez, hipotensión, taquicardia, distensión abdominal y una masa anexial palpable. Siguiente. Bueno, el diagnóstico se hace con la historia clínica, con la ecografía y con la determinación de laboratorios. Entonces, tenemos que en la ecografía vamos a encontrar que el saco vitelino anexial se mueve separado del ovario en presencia del útero vacío. Y se va a encontrar una colección que va a estar rodeada de
de una colección más gruesa, es decir, hay un signo que se presenta que se llama signo de dona o signo de anillo tubárico. También vamos a encontrar que una forma de hacer diagnóstico también es la laparoscopia. La laparoscopia pues, es una visualización directa de las trompas de falopio y de la pelvis y ofrece un diagnóstico confiable en la mayoría de casos de sospecha. También pues, puede utilizarse como terapia operativa, pero hay que reservarlo en los casos dudosos, ya que puede ser un procedimiento invasivo. No detecta embarazos ectópicos pequeños, cervicales, ni localizados en la cicatriz interna de la cesárea. También tenemos la determinación de progesterona sérica, que pues van a cursar con unos valores inferiores a 25 y con valores menores a 5 se descarta viabilidad de un embarazo intrauterino o extrauterino. Y también pues encontramos la fracción beta de HCG. Esta fracción pues tiene una sensibilidad permitiendo la detección de estos embarazos de 8 a 10 días después de la fertilización. Recordemos que en embarazos intrauterinos normalmente esta se lleva a cabo aproximadamente después de las 6 semanas de gestación. Siguiente. Con respecto a los tipos de manejo, tenemos el manejo expectante, que consiste en la observación minuciosa del estado del paciente sin administrar tratamiento farmacológico. El manejo expectante del embarazo ectópico es posible en más o menos el 10% de los casos. Cuando la BHCG inicial es menor a 1.500 unidades por mililitros y desciende a las 48 horas, y también si la ecografía transvaginal evidencia que el saco ectópico es menor a 3,5 milímetros. Y en ausencia de embriocardia, y las pacientes están poco sintomáticas. La BHCG debe descender 15% respecto a niveles previos tomados los días 2, 4, 7 y 14 hasta negativizarse. De lo contrario, se pasa a manejo con metotrexate, y si tampoco hay respuesta, debe pasarse a cirugía. Siguiente, por favor. Bueno, con respecto al tratamiento médico, tenemos el tratamiento con metotrexate que mencioné anteriormente. Este es un antagonista del ácido fólico, inhibe la timidalato sintetasa y el dihidrofolato reductasa, impidiendo el paso de hidrofolatos a tetrahidrofolatos, los cuales son indispensables en la síntesis de purinas y pirimidinas para la formación de ADN y ARN y la replicación celular de tejidos con crecimiento acelerado, tales como el trofoblástico. Puede producir náuseas, estomatitis, conjuntivitis y disfunción hepática. Otros menos comunes son mucositis, supresión medular, daño pulmonar y anafilaxia. Pero estos suelen suceder más que todo cuando se dan dosis muy altas. Por lo general, no cuando es un tratamiento de embarazo ectópico. Siguiente, por favor. Bueno, el metotrexate tiene contraindicaciones e indicaciones. Entre las contraindicaciones absolutas tenemos la lactancia, el embarazo intrauterino concomitante, los pacientes inmunodeprimidos, alteraciones hematológicas tales como anemia severa, leucopenia, trombocitopenia, hipoplasia medular, entre otras. Es por eso que se le debe realizar a la paciente un cuadro hemático completo, plaquetas, pruebas de función hepática y renal, y adicionalmente prohibirle el uso de ácido fólico porque este va a disminuir la eficacia del tratamiento, y de los AINES también porque incrementan el riesgo de toxicidad. El alcoholismo también es una contraindicación absoluta, y las alergias al metotrexato, por supuesto. Y contraindicaciones relativas pueden ser una masa ectópica mayor a 4 centímetros, presencia de LCF,
niveles iniciales de HCG mayores a 5.000 unidades internacionales por milímetros y el paciente que rechace las transfusiones. Siguiente. Bueno, en dosis existen tres principales que son dosis única, dosis variable e inyección directa. Bueno, con la dosis única sería 50 miligramos por metro cuadrado de superficie corporal administrada por vía intramuscular. En la dosis variable encontramos que sería 1 miligramo por kilogramo de peso de metotrexano en días alternos, con leucovorina de rescate. Y en la inyección directa encontramos que si se repite los niveles de beta-HCG no disminuyen al 15% del valor del día 4 al día 7, pues también existe una respuesta adicional si la respuesta inicial es insuficiente basada en los niveles de beta-HCG. Siguiente, por favor. Bueno, en las indicaciones del tratamiento quirúrgico del embarazo ectópico, pues existe una inestabilidad hemodinámica que es que presenta una situación de emergencia debido a la pérdida de sangre o una presión inestable debido al embarazo ectópico. En rotura del embarazo ectópico es cuando ha provocado una rotura o perforación en la trompa de falopio y puede resultar en una hemorragia interna grave. También en embarazo intrauterino coexistente, pues es cuando la paciente ya presenta un embarazo uterino y también un embarazo ectópico, entonces se preserva la vida de ya el embarazo existente. Y pues el embarazo ectópico se puede tratar con tratamiento quirúrgico. Y pues en la intención de contracepción permanente es cuando la paciente, por ejemplo, quiere someterse a una ligadura de trompas y se puede combinar con la cirugía para el embarazo ectópico. Siguiente. Bueno, y en tratamiento quirúrgico como tal, pues está la cirugía conservativa, que es la salpingostomía para embarazo ectópico ampular, y la cirugía radical es la salpingectomía en casos extremos de hemorragia incontrolable o lesión extensa de la trompa. También pues resección segmentaria para embarazo ectópico istímico y la parotomía pues no es específica en un procedimiento en particular, pero la parotomía se realiza en situaciones de emergencia, como en casos de inestabilidad hemodinámica debido a la hemorragia. Siguiente, por favor. Bueno, ahora lo haremos sobre la enfermedad trofoblástica gestacional. Vamos a tener que esta es una enfermedad en la cual proliferan anormalmente en el tejido trofoblástico con un espectro de severidad que va a ocasionar lesiones benignas como son la mora hidatiforme y va a evolucionar hacia malignas como lo tenemos que son los carcinomas, tumor trofoblástico de sitio placentario y tumor trofoblástico epiteloide y una mola invasora. Siguiente diapositiva. Bueno, en cuanto a los factores de riesgo, tenemos que las mujeres en ambos extremos de la edad reproductiva son las más vulnerables a padecer de esta enfermedad, teniendo así que mujeres que estén en edad de menos de 15 años representan el doble de riesgo y mujeres en edad mayor a 45 años, este riesgo es casi 10 veces mayor. En cuanto a los antecedentes gestacionales, podemos encontrar que la incidencia es del 1 al 2% en la segunda gestación y de un 15 o un 25% en una tercera gestación, con 2 gestaciones previas. Y vamos a tener por último aquí que la gestación moral es repetida con un aumento de representar una neoplasia en la gestación. En cuanto a los carcinomas, podemos encontrar que a nivel histológico van a ser más frecuentes después de un embarazo normal y esta se va a presentar de una forma más agresiva. Siguiente diapositiva. Bueno, en cuanto a la clasificación, lo vamos a clasificar según las módulas hidatiformes, que son placentas inmaduras excesivamente hematosas, en las que se incluyen la módula hidatiforme completa y la módula parcial. Entonces tenemos que la completa ocurre cuando un espermatozoide haploide fertiliza un óvulo vacío, dando como resultado el material genético del espermatozoide que se replica a sí mismo. El tejido resultante es de origen complementario paternal, usualmente de un cariotipo 46XX.
vamos a tener que esta se caracteriza porque incluye una hiperplasia generalizada e hinchazón en el tejido trofoblástico. Siguiendo con la mola parcial, tenemos que este es el resultado de una fertilización entre el óvulo normal y los espermatozoides. El componente genético del tejido contiene material cromosómico tanto materno como paterno. Y vamos a tener que el tejido trofoblástico tiene únicamente áreas difusas de hiperplasia trofoblástica e hinchazón. Siguiendo con las neoplasias, vamos a tener que esta incluye un grupo de mola invasiva, carcinoma, tumor trofoblástico del sitio placentario y tumor trofoblástico epitelioide, como se lo mencionaba anteriormente. Estos tumores casi siempre se desarrollan después de algún tipo de embarazo reconocido. La mitad sigue una mola hidatiforme y un 4% un aborto espontáneo. Entonces tenemos que la mola invasiva se caracteriza por extensa invasión tisular o trofoblasto y vellosidades enteras. Hay una penetración profunda en el endometrio, a veces con afección del peritoneo adyacente. En cuanto a los carcinomas, podemos encontrar que este es el tipo más común de neoplasia trofoblástica después del embarazo a término o un aborto espontáneo, y solo un tercio de los casos sigue una gestación moral. Los carcinomas están compuestos por células que recuerdan el citotrofoblasto. En cuanto al tumor trofoblástico del sitio placentario, tenemos que estos tumores tienen niveles asociados a gonomatropina carónica humana en el suero y pueden estar solo en niveles elevados. Y por último, tenemos lo que es el tumor trofoblástico diploide. Este tumor raro se desarrolla a partir de trofoblasto intermedio de tipo coriónico. El útero es el sitio principal del compromiso y los hallazgos típicos son en la sangre. En esta enfermedad se puede encontrar más lo que es una metástasis que una no metástasis, ciencia positiva. Bueno, ahora bien, comprendiendo un poco la clasificación que habló mi compañero, vamos a poder entender y comprender con mucha más facilidad lo que es la fisiopatología de esto. Entonces, como bien decía mi compañero, las molas por lo regular, ellas van a surgir de ciertas fertilizaciones cromosómicas anormales. Pueden haber molas completas o parcial, también llamadas incompletas. Las molas completas a menudo tienen una composición cromosómica diploide. Esto es usualmente 46XX y resultante de la androgénesis, lo que significa que ambos conjuntos de cromosomas son de origen paterno. Mientras que los cromosomas del óvulo que están ausentes o inactivos, ese óvulo es fertilizado por un espermatozoide haploide, que luego duplica sus propios cromosomas después de la meiosis, y así lo podemos evidenciar en la imagen. ¿Qué pasa? En la imagen A, que es la primera que se encuentra, se va a formar una mola completa, 46XX. ¿Qué pasa? Si un espermatozoide haploide que lleva 23XX penetra en un óvulo haploide que contiene 23X, cuyos genes han sido inactivados, esos cromosomas se van a duplicar para crear un complemento de diploide 46XX, únicamente de origen paterno, es decir, que la porción materna no va a estar ahí. En cambio, en la imagen B podemos ver cómo es que se forma una mola parcial o incompleta. ¿Qué pasa acá? Si dos espermatozoides, bien sean portadores de 23X o de 23Y, fertilizan, ese término se conoce como disperma, un huevo haploide que contiene 23X, cuyos genes no han sido inactivados, ese óvulo fertilizado resultante es una triplopía con dos huevos de cromosomas donados del padre. Y esta contribución paterna se denomina diandría. Siguiente. Ahora bien, comprendiendo esto, vamos a poder seguir en la ligadura, en el orden de en la fisiopatología de lo que son las neoplasias trofoblásticas gestacionales. ¿Qué pasa? Estos son tumores que se van a derivar del feto más no de la madre, con la única excepción de que esta mola parcial, todas las lesiones que abarcan esta enfermedad van a ser compuestas en su totalidad o en una parte por material genético paterno en un proceso llamado androgénesis, del cual les mencioné. ¿Qué pasa? Ese sigue la línea, una patogenia, la alteración inicial, la malformación congénita que se da con las molas, eso va a llevar a una hipertrofia trofoblástica, edema de las vellosidades, más que todo a nivel histológico, el fallo de la androgénesis parcial, van a llevar a un crecimiento displásico
posteriormente eso sigue evolucionando hiperplásico y puede producir un coriocarcinoma. Sin embargo, existen múltiples otros diferentes tipos de tumores que se pueden dar acá en la diferenciación del trofoblasto. Una mola invasiva, podemos ver un tumor trofoblástico de localización placentaria, trofoblástico epiteloide y demás. Siguiente. Bueno, en cuanto a las manifestaciones clínicas, casi todas cursan con la misma sintomatología, que es la presencia de un crecimiento anormal uterino. Ese crecimiento anormal uterino en el examen físico se va a ver comparativamente mucho más suave que lo que se va a ver en una mujer con un embarazo normal. Acompañado de eso, las náuseas y vómitos pueden ser bastante significativos, ya son de manera un poco más exagerada. Ese sangrado vaginal que vamos a encontrar en las mujeres es constante, son hemorragias uterinas que pueden ser visibles, pueden ser también ocultas, que las ocultas son de mayor gravedad clínica porque es que estas pueden conllevar una anemia moderada que va a estar causada por una deficiencia de hierro. De igual forma, signos clínicos que vamos a poder encontrar es que el corazón fetal va a estar netamente ausente cuando son las molas completas. Sin embargo, sabemos que en las primeras semanas pues apenas se está formando. Siguiente. Ahora bien, quisimos traer un cuadro comparativo en donde hablamos como cosas puntuales de cada uno. Miren que muchas de ellas tienen las mismas sintomatologías, pero hay unas cositas específicas que vamos a poder encontrar en uno. Por lo menos lo que son las preeclampsias o puede conllevar a una eclampsia son relativamente comunes en los embarazos molares, pero que son avanzados, que ya han transcurrido en tiempo. Lo que son el tamaño uterino excesivo es característico de esto de las molas hidatidiformes. También podemos encontrar en las molas hidatidiformes completas lo que son los quistes tecaluteínicos palpables. ¿Qué pasa? Estos se van a caracterizar por un aumento del tamaño en los ovarios, que generalmente son bilaterales, con múltiples quistes benignos de pared delgada en su interior, pues esto casi siempre se involucra después del parto. Sin embargo, se van ahí evidenciando en y ahí es donde está su anomalía. De igual forma, estos también pueden involucionar posparto. También podemos encontrar otras características como lo son los síntomas de aborto incompleto o retenido en lo que son las molas hidatidiforme parcial o incompleta, que son faltas de agrandamiento del útero, hay un cierre cervical, entre otras. Siguiente. Bueno, en cuanto al diagnóstico de esta patología, vamos a tener en cuenta tres pilares fundamentales que van a ser la clínica, la determinación como tal de la gonadotropina coriónica y la ecografía. Para el diagnóstico de una mola hidatiforme completa, vamos a encontrar en la ecografía una imagen clásica en tormenta de nieve en el útero y una ausencia del saco gestacional. Mientras que una mola que sea incompleta o parcial, su diagnóstico más frecuente es mediante una revisión histológica. En cuanto a pacientes con neoplasias trofoblásticas, estas debemos evaluarlos de una forma cuidadosa, teniendo una buena historia clínica, midiendo los niveles de gonadotropina coriónica, que cuando vemos elevados mayor de 100.000 unidades internacionales por mililitro, eso es algo patológico. También a hacerle a estos pacientes un cuadro hemático, unas plaquetas, función hepática, tiroides y función renal. La evaluación también la vamos a hacer con una ecografía transvaginal, con Doppler o una resonancia magnética pélvica que nos permiten determinar la ubicación como tal del tumor en el útero, así como también la invasión al miometrio. La evaluación de la extensión a distancia pues la vamos a hacer mediante una tomografía computarizada y una RX de abdomen. También tenemos la resonancia magnética cuando ya exista como tal una metástasis pulmonar. Siguiente. Entonces, en cuanto al tratamiento, bueno, el manejo que le podemos dar a este tipo de pacientes, vamos a hacer, primero son la evacuación uterina mediante prostaglandínicos, infusión con oxitocina. También vamos a hacer lo que es un legrado uterino instrumental o por aspiración en casos específicos y histerectomía total abdominal. A cada paciente hay que individualizarlo dependiendo de
pues, el curso de la enfermedad que esté, pues, que esté teniendo este paciente. Por ejemplo, si hay una paciente que no tiene interés reproductivo, se le recomienda una histerectomía. Si la paciente tiene una tiene ese deseo de poder, pues ese interés reproductivo, pues vamos a hacerle lo que es una aspiración, un legrado, conservando lo que es los ovarios. Hay que tener en cuenta y le informarle a nuestra paciente que, aunque le hagamos la histerectomía, el riesgo de metástasis todavía sigue, entonces debemos llevar un seguimiento a este tipo de pacientes. También, como ya he dicho, se recomienda lo que es la evacuación uterina con prostaglandínicos y la infusión con oxitocina. Los pacientes con RH negativo deben recibir también inmunoglobulina RH de momento en la evacuación, porque el factor RHD se expresa en el trofoblasto. En cuanto, sigue por favor. En cuanto al tratamiento de los tumores, vamos a tener dos protocolos. El primero va a ser un régimen que va a ser para pacientes que tengan una neoplasia trofoblástica gestacional de riesgo bajo. En esto vamos a utilizar el metotrexato, un antirreumático, 50 miligramos intramuscular, y repetimos cada 48 horas, para un total de 4 dosis. Y damos también en combinación con ácido fólico, 15 miligramos vía oral, 30 horas después de cada inyección de metotrexato. Y ya para pacientes con un riesgo más alto, vamos a dar una terapia combinada de etopósito de 100 miligramos con una infusión intravenosa en 30 minutos. Vamos a dar actimina D 0.5 miligramos y tenemos también metotrexato 300 miligramos en una infusión en 12 horas. Al día siguiente vamos a dar la misma terapia, pero en vez de dar el metotrexato vamos a dar lo que es el ácido fólico. Hay que tener en cuenta que el ácido fólico lo vamos a dar 24 horas después de dar el metotrexato, y a este se le añade al octavo día vincristina, y también se le añade ciclofosfamida. En cuanto a los tumores trofoblásticos epiteloides, estos tumores no son sensibles a la quimioterapia. Estos suelen ser más agresivos, por lo tanto debemos aplicar lo que es la TPTE, que es una terapia en combinación de paclitaxel, cisplatino y etopósito. El cisplatino parece ser particularmente activo en este tipo de tumores que no responden a la quimioterapia normal, por así decirlo, o convencional. Siguiente. Bueno, y para concluir, tenemos que el sangrado vaginal en el primer trimestre de gestación es bastante frecuente, ocurre entre el 10% y el 20% de todos los embarazos. Esto pone en riesgo la vida de la madre y del producto de la concepción, siendo ello importante para su estudio, ya que las hemorragias obstétricas son causa principal de muerte materna, y tenemos que conocer la clínica de las patologías presentadas para hacer un correcto diagnóstico y un tratamiento y salvaguardar el binomio materno-fetal. Muchísimas gracias.